Entonces hoy vamos a la unidad 1, que es introducción a los semiconductores. Entonces veremos la estructura de los átomos y la interacción de las partículas atómicas. También veremos la unión P y N, que es fundamental para la construcción del diodo. Ok, entonces el átomo es la partícula más pequeña de un elemento que retiene las características de este. Existen actualmente 109 elementos conocidos, según el modelo de Bohr. Y bueno, los átomos tienen una estructura del tipo planetario que consta de un núcleo central rodeado por electrones que describen órbitas. El núcleo se compone de partículas cargadas, positivamente llamadas protones, y partículas sin carga llamadas neutrones. Y bueno, las partículas básicas de carga negativa se llaman electrones. Entonces, claro, esto fue inicialmente el átomo tenía estos elementos, han descubierto después que hay otros más pequeños todavía, pero bueno, no nos interesa por ahora hablar de esas otras partículas que existen, pero en realidad las que nos interesan son la de carga positiva, los protones, y la de carga negativa o electrones, al menos para este curso, ¿no? Entonces, bueno, así más o menos es el modelo que, que dice que es la estructura del átomo. Ustedes ven que ahí hay un núcleo, dentro del núcleo están los protones y neutrones, y fuera del núcleo están los electrones que supuestamente están como girando, ¿no? Aparentemente, pero en realidad vean que esto pareciera que esto hace como una circunferencia, ¿verdad?, alrededor del núcleo, y pareciera que estuviera comportándose de esta manera circular, pero en realidad no es así, porque se ha demostrado de que no se comporta así, pero bueno, eso es una manera como de representarlo, así como si fuera una estructura planetaria, así como el sistema solar, que tenemos el Sol y los planetas alrededor del Sol, pero en realidad no es así. Aquí yo les tengo un video de algo que supuestamente parece que es más o menos algo parecido a esto. Entonces ven que eso que se ve como amarillo es precisamente los electrones, y hacen esas figuras alrededor del núcleo. Ustedes ven que ahí no aparece nada circular, ¿no? Entonces, bueno, en realidad eso es la forma que hacen los electrones en su movimiento. Ustedes dicen que son unos movimientos cuánticos, en donde, por ejemplo, el electrón puede estar aquí y de repente aparece por este lado. Pero no es que él viene así caminando, no, sino que va apareciendo de manera aleatoria, pero en realidad no es de manera aleatoria, porque ven que hace como figuras, ¿no? Pero ese patrón que forman, todavía los científicos no han podido descubrir por qué lo hace de esa manera. Pero bueno, nosotros entonces vamos a imaginarnos que es algo así como esto, en donde lo que nos interesa es ver estos electrones, más que todo, qué pasa con estos electrones. Entonces, bueno, cada tipo de átomo tiene un cierto número de electrones y de protones que lo distinguen de los demás átomos. Entonces, por ejemplo, vean el caso del átomo de hidrógeno, él lo que tiene solamente es un electrón y un protón. El átomo de helio tiene dos electrones y dos protones. El número atómico es igual al número de protones en el núcleo, el cual es igual al número de electrones. La carga positiva cancela las negativas y la carga neta del átomo es cero.
Entonces esto es con respecto a los protones y los electrones. Con respecto a los neutrones no se cumple esta regla, ¿no? Y bueno, eso supuestamente no tienen carga. En realidad a nosotros nos interesa es los electrones como tal. Pero bueno, es igual a la cantidad de protones que están en el núcleo. Capas y órbitas de los electrones. Los electrones giran alrededor del núcleo o se mueven alrededor del núcleo de un átomo a cierta distancia de él. Los electrones que están más cercanos al núcleo tienen menos energía que aquellos que describen órbitas más distantes. Entonces eso hace que existan unos niveles de energía, en donde cada distancia u órbita del núcleo corresponde a cierto nivel de energía. En un átomo las órbitas se agrupan en bandas de energía conocidas como capas. Cada capa tiene un número fijo máximo de electrones. Las capas se designan como 1 o 2 y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo sería, por ejemplo en la capa 1 con sus electrones, la capa 2 con sus electrones y así sucesivamente. Cada capa tiene una determinada cantidad máxima de electrones. ¿Cómo podemos saber la cantidad de electrones que hay en cada capa? Bueno, existe esta fórmula que se cumple para todos los átomos, en donde me dice que el número de electrones es igual a 2 multiplicado por el número de la capa elevado al cuadrado. Entonces, si nosotros quisiéramos saber la cantidad de electrones que está en la primera capa, simplemente colocamos un 1 aquí, en donde el n que corresponde a la capa. Entonces esto nos daría 1 por 2, 2. Eso quiere decir que el número de electrones máximo que puede haber en esa capa 1 son 2 electrones. Y bueno, así podemos ir sacando sucesivamente la cantidad de electrones que hay en las siguientes capas, ¿no? Por ejemplo, en la capa 2 hay 8, que será 2 elevado al cuadrado multiplicado por 2 me da 8. En la siguiente, la máxima cantidad de electrones son 18. En la siguiente es 32 y así sucesivamente. Electrones de valencia. Los electrones que describen las órbitas alejadas del núcleo tienen más energía y están flojamente enlazados al átomo, comparado con aquellos que están más cercanos al núcleo. Esto se debe a que la fuerza de atracción entre el núcleo cargado positivamente y el electrón cargado negativamente disminuye con la distancia al núcleo. Esta capa más externa se conoce como la capa de valencia y los electrones presentes en esa capa se llaman los electrones de valencia. Ionización. Cuando un átomo absorbe energía de una fuente calorífica o luminosa, la energía de los electrones se eleva. Los electrones de valencia poseen más energía y están ligeramente enlazados al átomo, así que pueden saltar con facilidad a órbitas más altas dentro de la capa de valencia, cuando el átomo absorbe esa energía externa. La partida de ese electrón de valencia deja a un átomo con un exceso de carga que se conoce como ionización, en donde en ese momento pierde un electrón y lo que hace es que, bueno, ahora va a tener una carga positiva porque ahora va a tener un protón de más y un electrón menos. Y bueno, en este caso sería un ion positivo, precisamente porque tiene un electrón menos. Y bueno, así también podemos ver el caso contrario, como el caso del hidrógeno, que bueno, el hidrógeno, si pierde su electrón, se le designa como H+, porque tiene un electrón menos. Y bueno, lo contrario puede pasar, por ejemplo, en el caso del cloro, en donde él puede absorber un electrón también. Cuando absorbe un electrón, entonces se dice que es un ion negativo, entonces se le designa, en este caso el cloro Cl, y se le pone un menos a la, como superíndice aquí en este caso, a la derecha, que me indica que es un ion negativo porque tiene un electrón de más. Bien, aislante. ¿Qué es un aislante? Es un material que no conduce corriente eléctrica en condiciones normales. Los electrones de valencia en un aislante están estrechamente enlazados a los átomos. Por consiguiente, en un aislante hay muchos pocos electrones libres. Y bueno, algunos ejemplos de aislantes es el hule, el plástico, el vidrio, la mica y el cuarzo.
Conductores. Es un material que conduce corriente eléctricamente fácilmente. La mayoría de los metales son buenos conductores y los mejores conductores son los materiales de un solo elemento, como el cobre, la plata, el oro y el aluminio, que están caracterizados por átomos con un solo electrón de valencia. O sea, en su última capa tienen un solo electrón, el cual por supuesto está flojamente enlazado al átomo. Y bueno, esos electrones son fáciles para convertirse en electrones libres. Con una pequeña cantidad de energía, ese electrón se puede liberar. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de un conductor, en el caso del átomo de cobre, en donde en su última capa tiene un solo electrón. Entonces este electrón normalmente está flojamente enlazado al núcleo porque está bastante lejos de él, y cualquier pequeña energía que se le aplique, ya sea calorífica, hace que ese electrón adquiera la energía necesaria como para soltarse y convertirse en un electrón libre. Semiconductores son los materiales a medio camino entre los conductores y los aislantes en lo que su capacidad de conducir corriente eléctrica respecta. Un semiconductor en estado puro intrínseco no es ni buen conductor ni buen aislante. Los semiconductores más comunes de un solo elemento son el silicio, el germanio y el carbón. Y bueno, hay semiconductores compuestos también, tales como el arsenuro de galio y el fosfuro de indio. Y bueno, los semiconductores de un solo elemento están caracterizados por átomos con 4 electrones de valencia, 4 electrones en su última capa. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del carbón y el silicio, en donde ven que en su última capa, la capa de valencia, tienen 4 electrones ambos átomos. Deben ser la característica de los semiconductores. Tienen 4 electrones en su última capa. Banda de conducción. La capa de valencia de un átomo representa una banda de niveles de energía y que los electrones de valencia están confinados a dicha banda. Cuando un electrón adquiere suficiente energía adicional, puede abandonar la capa de valencia y convertirse en un electrón libre. Y existir lo que se conoce la banda de conducción. También está la banda prohibida, que es la diferencia de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción, y es la cantidad de energía necesaria para que un electrón de valencia pueda tener la fuerza, en este caso, para saltar de la banda de valencia a la banda de conducción. Una vez en la banda de conducción, el electrón es libre de moverse por todo el material y no queda enlazado a ningún átomo. Entonces, bueno, aquí tenemos ejemplos de cómo sería esa banda prohibida. Vean el caso del aislante. Para que un electrón de un átomo, de un material aislante, pueda pasar de la banda de valencia a la banda de conducción, la cantidad de energía que hay que aplicar es mucha. O sea, prácticamente hay que destruir prácticamente el elemento para que él pueda liberar ese electrón. En el caso de los semiconductores, la cantidad de energía que hay que aplicar es menor, y en los conductores es muy pequeñita. Este sería el rango de energía que hay que aplicar para que él pueda pasar de la banda de valencia a la banda de conducción, o mejor dicho, para que se despegue del átomo, lo cual lo hace, por supuesto, un buen conductor. Bien, el silicio es el material más utilizado en los diodos, que son los dispositivos y en los transistores, que son los dispositivos que vamos a ver en este curso. Y bueno, tanto el silicio como el germanio tienen los 4 electrones de valencia en su última capa. Entonces también se utiliza el germanio, pero más se usa es el silicio. Entonces ven que la estructura del átomo de silicio es de esta manera y del átomo de germanio es de esta. Entonces ven que los dos tienen 4 electrones en su última capa. La diferencia del germanio es que estos electrones están más lejos del núcleo, lo cual hace que al aplicar muy poca energía es fácil que se desprendan esos electrones. En cambio, en el caso del
del silicio están más cerca al núcleo, entonces hay que aplicarle mayor energía con respecto al germanio. Entonces uno pudiera decir, bueno, pero ¿por qué no es más usado el germanio si se le puede aplicar menos energía? Bueno, precisamente la, esta característica que hace que el germanio se le aplique menos energía hace que sean más inestables a altas temperaturas. Entonces, por supuesto, estos dispositivos, cuando están funcionando, generan calor y ese calor que generan puede hacer que funcione de manera errática el germanio, ¿no? Porque va a liberar más electrones de lo que se esperaba, pues, porque no, no es lo deseable. En cambio, el silicio es como más estable. Entonces, por eso es que normalmente se usa más el silicio. Entonces, bueno, aquí podemos ver la estructura de un material de silicio, en donde ven que aquí tenemos varios átomos, en donde ven que aquí se le colocó más 4, que me indica que la cantidad de electrones que están en la última capa son 4. Vean que no colocamos las capas internas, ¿no? Porque no nos interesa. En realidad nos interesa son los electrones que están en la última capa, que son 4 electrones. Entonces vean que el átomo de silicio central, supongamos que estamos viendo este de acá, él tiene sus 4 electrones, pero sus 4 electrones los comparte con los otros 4 átomos que tiene alrededor. Entonces él va a compartir un electrón con un átomo que tiene al lado. Ustedes ven que supongamos que él tiene un electrón por arriba, uno por abajo, uno a la derecha, uno a la izquierda. El de la de arriba lo va a compartir con el átomo que tiene por arriba, el electrón de abajo lo comparte con el de abajo, y eso crea lo que se llama un enlace covalente, donde cada átomo circundante como que se une con el electrón del átomo que tiene al lado. Y bueno, entonces va haciendo, por ejemplo aquí porque estamos viendo estos 5 átomos, por entonces esto va ocurriendo en todo el elemento. Entonces ese enlace covalente, en el caso de silicio, se sitúa con 4 átomos de silicio adyacentes, entonces se forma un cristal de silicio, en donde esos 4 electrones de valencia comparten un electrón con cada uno de sus 4 vecinos, y esto crea efectivamente 8 electrones de valencia compartidos por cada átomo, y produce un estado de estabilidad química que mantiene a los átomos juntos. Entonces ven que ahora pareciera que en vez de tener 4 electrones de valencia cada átomo, tiene 8, porque se le unieron los 4 de los átomos que tenía alrededor, por arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Entonces nos quedaría algo así parecido a esto, en donde ven que aquí tenemos una serie de puros átomos de silicio, y aquí estos nos quedarían que se formarían en cada uno. Podemos ver que tiene como 8 electrones cada átomo, lo cual en realidad, acuérdense que él tenía 4, ¿no? Pero esa unión o ese enlace covalente hace que veamos o tenga el átomo 8 electrones en vez de 4. Bien. Un cristal de silicio intrínseco puro a temperatura ambiente tiene energía calorífica térmica suficiente para que algunos electrones de valencia salten de la banda salten la banda prohibida de la banda de valencia a la banda de conducción, convirtiéndose así en electrones libres, los cuales se conocen también como electrones de conducción. Entonces ven acá que cada átomo que va a tener sus 8 electrones en la última capa, a temperatura ambiente, ya ese calor es la energía suficiente como para que de vez en cuando salte un electrón que esté en esa última capa. Entonces ven que el electrón, cuando pasa de la banda de valencia,
supera la banda prohibida, la energía calorífica, le da la energía suficiente como para que él pase de la banda de valencia a la banda de conducción y se convierta en un electrón libre, ¿qué pasa en esa última capa del átomo? Bueno, que ahí quedó como un espacio libre, lo cual vamos a llamar un hueco. Entonces, por cada electrón que se salga, se genera un hueco en el átomo, que es un espacio que fue ocupado por un electrón. Entonces ahí tenemos un par electrón hueco, en donde el par electrón hueco es el formado por el electrón que se sale, lo cual me genera un hueco en el átomo. Corriente de electrón y hueco. Cuando se aplica voltaje a través de un trozo de silicio intrínseco, los electrones libres, esos que se generaron térmicamente, que están en la banda de conducción, que se mueven libremente y al azar en la estructura cristalina, son entonces fácilmente atraídos hacia el extremo positivo de la batería. Este movimiento de electrones es un tipo de corriente en un material semiconductor y se llama la corriente de electrón. Entonces vean que precisamente la corriente no es más que el movimiento de electrones, que son estos electrones que están en la banda de conducción, que estaban libres en el material intrínseco puro. Entonces ven aquí que teníamos una serie de electrones que estaban por allí de manera, estaban libres, estaban moviéndose libremente en el material, pero no iban hacia ningún lado, no, sino que estaban por ahí libres, moviéndose en el, sin un sentido preestablecido. Cuando se coloca la batería, esos electrones son atraídos hacia el lado positivo de la batería. Todos esos electrones que están libres o que están en la banda de conducción se van moviendo y generan una corriente. Ustedes ven que esa corriente es precisamente esos electrones moviéndose. Y bueno, allí me genera una corriente que vamos a llamar la corriente de electrón y una de hueco también. Entonces se considera que la conducción de semiconductores es el movimiento de electrones libres en la banda de conducción o el movimiento de hueco en la banda de valencia, que en realidad es el movimiento de electrones de valencia a átomos cercanos, con lo que se crea corriente de hueco en la dirección opuesta. Entonces bueno, vamos a ver eso aquí gráficamente. Supongamos que nosotros tenemos aquí nuestros átomos y de repente por la energía aplicada hay un electrón que salta de la banda de conducción de la banda de valencia a la banda de conducción, y ese electrón me genera un hueco aquí en esta última capa de este átomo. Entonces, ¿qué pasa con ese hueco? Ese hueco normalmente, esto no se queda así de manera estática, o sea, todo esto está siempre en movimiento. Ese hueco normalmente es tapado por otro electrón. O sea, no es que esto va a quedarse así eternamente, sino que, bueno, un electrón va a ocupar ese espacio y siempre va a ser así, pues. O sea, esto no va a quedarse ahí fijo, ¿no? Eso va a ser ocupado inmediatamente por otro electrón. ¿Por cuál electrón? Bueno, el electrón que esté más cercano a ese hueco. Entonces, ¿qué pasa allí? Ese electrón, cuando ocupa ese hueco, él a la vez va a dejar otro hueco. Entonces, cuando este hueco se genera, el otro electrón que esté más cercano a él también va a tratar de ocuparlo. Entonces, ¿qué ocurre? Esto. Este hueco va a ser ocupado por este electrón, que a la vez genera un hueco, que a la vez va a ser ocupado por otro electrón, que también deja un hueco, el cual va a ser ocupado por otro electrón. Y así sucesivamente. O sea, por cada electrón que se mueve, que me genera un hueco, ese hueco va a ser tapado y me va a generar un hueco a la vez. Entonces esto es algo que es interminable, ¿no? O sea, este movimiento de electrones y a la vez generación de huecos. Entonces eso nos genera, si nosotros viéramos esto, cómo es el recorrido de esto, estuviéramos viendo que tengo una corriente, unos electrones que se mueven hacia un lado,
pero tengo como unos huecos que se mueven hacia el otro lado. Entonces tengo un movimiento en donde yo digo en una corriente de electrones en un sentido y una corriente de huecos en el sentido contrario. En donde en realidad los huecos no es que se genera un hueco, sino que la pérdida del electrón me generó el hueco. Porque en realidad lo que se mueven son los electrones. Semiconductores extrínsecos. Los materiales semiconductores en su estado intrínseco no son buenos conductores. Esto se debe al número limitado de electrones libres presentes en la banda de conducción y de hueco presente en la banda de valencia. El silicio intrínseco se debe modificar incrementando el número de electrones libres o huecos para aumentar su conductividad. Esto se hace añadiendo impurezas al material intrínseco, lo cual se llama el dopado. Y bueno, en el caso del silicio y el germanio, su conductividad se incrementa si nosotros le adicionamos impurezas a ese semiconductor intrínseco. Eso se logra si nosotros le agregamos portadores, en este caso, de electrones o de huecos. Entonces, dependiendo del tipo de dopado que le hagamos, podemos tener un material del tipo N o del tipo P. El material semiconductor tipo N se crea al incrementar el número de electrones en la banda de conducción. Eso se logra si nosotros le agregamos elementos que tengan átomos de impureza pentavalente, que son en este caso los átomos con 5 electrones en su última capa, tales como el arsénico, el fósforo, el bismuto y el antimonio. Entonces, ¿qué pasa allí? Vean que si nosotros en nuestro material de silicio, en nuestro cristal de silicio, le agregamos un átomo, por ejemplo en este caso de antimonio, ven que el antimonio, él tiene en su última capa 5 electrones. Entonces él va a ocurrir lo mismo que pasa con los átomos de silicio, en donde él va a compartir sus electrones de la última capa con los electrones de la última capa de los átomos de silicio que tiene alrededor. Entonces estos átomos de silicio tienen 4 electrones, pero el antimonio tiene 5. Entonces ve que él va a compartir sus 4, pero le va a quedar sobrando 1. Entonces ese 1 lo saca, pues, porque no se puede hacer nada con él. Vean que él no se puede mezclar con ningún otro átomo. No es que nosotros vamos a poner aquí un quinto átomo, porque ya no, o sea, normalmente se hace son con 4. Ese electrón que se genera es un electrón libre, que vean que no se generó por ninguna energía, sino simplemente fue por hacer ese dopado o esa mezcla entre estos átomos que son de pentavalente con los átomos de 4 electrones del silicio. Y ese electrón que se va a generar o que va a estar libre va a ser por cada átomo que nosotros agreguemos de impureza. Eso quiere decir que si yo le agrego 1.000.000 de átomos de antimonio, eso me va a generar 1.000.000 de electrones libres. Porque por cada átomo de antimonio me genera un electrón libre. Entonces eso va a hacer que me aumente la cantidad de electrones en la banda de conducción. A diferencia de como estaba antes, en donde había muy pocos, que eran los que se generaban térmicamente, esto aquí me va a aumentar bárbaramente. O sea, por cada átomo me genera un electrón extra. Bien, portadores mayoritarios y minoritarios. Como la mayoría de los portadores de corriente son electrones, en este caso, el silicio dopado con átomos pentavalentes es un semiconductor tipo N. Los electrones se conocen como portadores mayoritarios. Y bueno, también existen algunos huecos que se crean cuando térmicamente generan pares electrón-hueco. Y bueno, ese sería el caso de esa corriente de huecos, es la corriente de portadores minoritarios, que son menos porque vean que esos electrones son menos, pues lo que se genera térmicamente. A diferencia de los que se agregan por el dopado, lo cual esos sí son bastantes. Y bueno, así también podemos tener el semiconductor tipo P, en el cual le agregamos ahora impureza del tipo trivalente,
en donde se le colocan átomos de 3 electrones en la capa de valencia, tales como el boro, el indio y el galio. Entonces en este caso se forman enlaces covalentes también, pero con 3 electrones. Y se acuerdan que antes eran con 4, entonces me queda uno pendiente, uno que no se puede formar. Eso va a hacer que al final me quede un hueco por cada átomo de impureza que yo agregue. Entonces sería algo así más o menos. Vean que aquí entonces yo le estoy agregando el boro, que el boro tiene solamente son 3 electrones en su última capa. Entonces él hace el enlace covalente con los 4 átomos de silicio, pero lo hace con 3, pero con el otro, el cuarto no puede. ¿Por qué? Porque a él le falta un electrón. Entonces comparte uno, que es el del silicio, pero él no entrega porque él no tiene más electrones. Eso que nos genera un hueco o una falta de electrón. Entonces por cada átomo que yo agregue de impureza o por cada átomo del boro, eso me va a generar un hueco por cada átomo. Es decir, si yo le agrego 1.000.000 de átomos de boro, me va a generar 1.000.000 de huecos. Y bueno, la mayoría de los portadores en este caso, material tipo P, son los huecos. Entonces eso me genera una corriente de hueco, donde esa sería la corriente mayoritaria. Y por supuesto también tenemos allí unos electrones libres, que se acuerdan que son los que se generan por la energía térmica, que son los que saltan cuando se generan el par electrón hueco. Y bueno, esos son poquitos electrones que quedan libres y eso me genera una pequeña corriente también de electrones. Entonces tengo una corriente de portadores mayoritarios, que son los huecos generados por el dopado, y una pequeña corriente de electrones que es generado por el par electrón hueco, que es por cuestiones térmicas, ¿no? Bueno, eso sería lo de la clase de hoy. Todo esto está en el capítulo 1 del Floyd. Vean que allí el, todo el material de la presentación lo saqué precisamente de este libro. Entonces revísenlo con calma si tienen alguna duda, algo que no entiendan de la aplicación que les di. Pero bueno, aquí está, ¿ves? Lo mismo con lujo de detalle bien explicado. Entonces todo eso está en el capítulo 1 del libro de Floyd. Entonces vean que la corriente que nosotros conocemos precisamente son los electrones, el movimiento de electrones de un sitio a otro. Entonces quería aquí mostrarles algo para que más o menos se den una idea vean que yo les estoy hablando del átomo, del electrón, pero ¿cómo será eso? ¿Cuántos electrones habrá? Entonces imagínense aquí la esfera de silicio, que es la que se usa, por ejemplo, ahí en las cuestiones de las métricas, de determinar cuánto es un kilo, se usa una esfera de silicio de 1 kilo, precisamente para representar lo que es 1 kilogramo. Para eso se usa una esfera de silicio. Eso está en los sistemas de mediciones y las métricas creo que está en Europa, ¿no? Entonces esa esfera que me representa 1 kilo, pesa 1 kilo, está formado precisamente, como es de silicio puro, ella tiene 21,52 cuadrillones de, de átomos. Entonces ese 21,52 cuadrillones, cuando uno dice eso, ¿y cuánto es eso? Vean esto que está aquí, señores. Es esto, 21,52, y vean ese pocote cero. O sea, esto es un número, o sea, esto es imposible imaginarse eso. O sea, ese número. Ven que aquí apenas, aquí está el millón, y aquí está el billón, y de aquí para acá, bueno, es una inmensidad. Esto es la cantidad de átomos que tiene solamente 1 kilo de silicio. Esa cantidad de átomos. Te vean la monstruosidad, ¿no? De lo inmenso que es eso, ¿no?
Por ejemplo, en el caso de la corriente, lo que le digo yo de los electrones libres, esos que se generan y el movimiento de electrón de un lado a otro que me genera la corriente. Vean que normalmente cuando uno mide la corriente, uno habla es de amper, ¿no? Ah, bueno, un amper o en miliamper. Por ejemplo, una corriente de un amper significa que es un coulomb de electrones, que equivale a 6.24 trillones de electrones. O sea, es 6.24 por 10 a la 18, o sea, 18 ceros tiene eso, o sea, que eso es una barbaridad de electrones pasando por un amperio solamente. ¿Ve? Vean la monstruosidad de cantidad de electrones que están pasando por allí. Con respecto a un cuerpo humano, por ejemplo, una persona que tenga 70 kilos, ¿cuántos átomos tiene una persona de 70 kilos? Bueno, tiene 7000 cuatrillones, que es un 7 seguido de 27 ceros. Es la cantidad de átomos que tiene una persona normal. De esa cantidad de átomos que forman el cuerpo, acuérdense que uno dice, bueno, está formado de agua mayormente, pero en realidad la composición es en átomos, ¿no? Entonces el 65% es oxígeno, átomos de oxígeno, 18% de carbono, 10.2 de hidrógeno, 3,1 de nitrógeno, 1.6 de calcio, 1,2 de fósforo, 0,5 de potasio y sulfuro y porcentaje más ínfimo de sodio, magnesio y cloro. Entonces el cuerpo humano está formado por todos esos tipos de átomos. Y bueno, esos átomos normalmente se van reemplazando constantemente en el cuerpo, ¿no? Dice que normalmente un átomo en el cuerpo humano puede durar horas, puede durar años también, depende, por ejemplo, de los que están dentro de la estructura ya, por ejemplo, de los huesos y esos son los que normalmente duran más. Pero al cabo de 10 años ya supuestamente se han restituido todos esos átomos. Eso quiere decir que nosotros no vamos a tener los mismos átomos desde que nacimos, ¿no? Esos ya fueron reemplazados en algún momento. Entonces ya tenemos otros nuevos y es así, pues siempre van entrando nuevos átomos y saliendo. Entonces, si nosotros pudiéramos seguir la trayectoria de un átomo a través de la historia, desde que existe la Tierra, un átomo pudo haber estado en muchos otros animales y plantas. Entonces cada átomo del cuerpo de uno existía cuando la Tierra se formó hace 4.500 millones de años. Esos mismos átomos han estado en los cuerpos de animales como por ejemplo los dinosaurios, en las bacterias y ahora están en nosotros. Entonces esos átomos formó parte del cuerpo o de algún otro ser vivo en algún momento. Con respecto a los electrones, vean que el átomo de hidrógeno, ¿se acuerdan que ahora me escuchan? Ahora sí. Y que pasé mucho tiempo sin que me escucharan. ¿Desde cuándo no me escucharon? Bueno, de todas maneras ahí está escrito lo que le estaba diciendo. Ah, bueno, de los dinosaurios. Que vean que es posible que
los átomos de nuestro cuerpo haya formado parte de algún dinosaurio. Y bueno, ahora está en nuestro cuerpo. Y en algún momento, cuando ya nosotros no estemos aquí, nuestros átomos van a formar parte de otro ser vivo. Bien, entonces eso vean que es con respecto a lo que no somos nosotros, ¿no? Entonces nosotros nos podemos ver como si nosotros fuéramos una inmensidad, ¿no? O sea, imagínense el cuerpo, la cantidad de átomos que tiene, ¿no? O sea, nosotros somos una inmensidad, pero a la vez, si nosotros nos comparamos con el universo, nosotros no somos nada. Es algo así como contradictorio, ¿no? Vean, por ejemplo, en el caso del Sol. El sistema solar, donde está nuestro planeta alrededor del Sol, el Sol que uno piensa que está ahí fijo allí, ¿no? En realidad el Sol no está fijo. El Sol se mueve a una velocidad de 720.000 kilómetros por hora. Entonces ustedes cuando andan en el carro, me imagino que han dado a 100 kilómetros, ¿verdad? Y uno siente que va como rapidísimo, ¿verdad? Bueno, miren la velocidad que anda el Sol, o sea, y es el Sol que anda moviéndose en la Vía Láctea a esa velocidad. Los planetas también van detrás de él, ¿no? O sea, van como si fueran un racimo de uvas detrás del Sol, también moviéndose a gran velocidad. O sea, nada es estático, todo se mueve. Entonces, bueno, aquí dice que no es posible hacer una estimación exacta de la cantidad de estrellas en el universo. Por ejemplo, la Vía Láctea, que es la galaxia en la cual está el Sol, se suele decir que contiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Entonces, normalmente la cifra que se usa son 200.000 millones. O sea, 200.000 millones de estrellas, de las cuales el Sol es una de esas 200.000 millones. Y eso solamente está en la galaxia, en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Y los científicos creen que podría haber unos 100.000 millones de galaxias en el universo. O sea, 100.000 millones como la Vía Láctea. Bueno, y la Vía Láctea es una de las más pequeñas, ¿no? Imagínense las que son más grandes. O sea, esto es una barbaridad. Y nosotros en ese mundo, o sea, ni nos vemos, pues. O sea, prácticamente no existimos. Pero a la vez, cuando existimos, nosotros somos un universo a la vez también. Porque imagínense un átomo, ¿cuántos millones de átomos tenemos nosotros? Entonces nosotros somos como un universo y a la vez en el universo, en donde está el Sol y los planetas, no somos nada. Entonces, bueno, eso se le va allí para que lo analicen, lo piensen, de lo grande y lo pequeño que somos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, jóvenes, eso era todo lo de la clase de hoy. Entonces, bueno, preguntas, dudas. Ok, chévere. Entonces, bueno, seguimos la semana que viene, en donde sí vamos a empezar a ver cómo se forma el diodo, en donde el diodo es la unión de un material tipo P con un material tipo N. Y vamos a ver cómo es su funcionamiento. Y bueno, empezaremos después a hacer algunos ejercicios con circuitos con diodo, para que vean qué se puede hacer con el diodo. Entonces, bueno, jóvenes, feliz noche, nos vemos la semana que viene.